nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero hablarte sobre la razón de mi pasión. Vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Repite conmigo: y todos se maravillaban. Y hoy quiero hablarte sobre 3 razones de mi pasión. Y la primera razón es la razón de mi pasado. Y es que yo andaba perdido en los sepulcros. Yo andaba perdido en los lugares de muerte, hiriéndome con piedras, con la droga, con la cocaína, con la heroína. Ese endemoniado gadareno era yo. Nací en Medellín, Colombia, en un hogar disfuncional, donde mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 2 años, donde me crié con mi mamá. A los 7 años conozco a mi papá, y lo que hace mi papá es mandarme con sus escoltas a comprar juguetes para demostrarme su amor. Pero a las pocas horas mi papá me estaba pegando con una correa, porque yo era un niño muy insoportable, porque era un niño muy necio.
Y esto se convirtió en un acto seguido en cada encuentro. Cada vez que me encontraba con mi papá, me mandaba con sus escoltas a comprar juguetes. Pero cuando estaba con él, me pegaba porque era muy necio. Y él no podía entender que lo que ese niño estaba buscando era un padre. Que lo que ese niño estaba buscando era un cariño que le hacía falta. Era un amor que le hacía falta. La primera razón es la razón de mi pasado. Cuando tengo alrededor de 12 años, estamos en una finca con mi papá. Yo soy hijo único del matrimonio de mi papá y mi mamá, pero tengo hermanos mayores. Y mi papá me va a pegar en esa finca y mi hermano mayor se mete y le dice a mi papá: ¿tú por qué siempre le quieres pegar al niño? Y yo me fui corriendo detrás de aquella finca y llorando juré que un día iba a matar a mi papá. Siguió pasando el tiempo, pero desde ese momento nunca más volví ni a llamarlo ni a preguntar por él. A los 15 años me empiezo a relacionar con ciertos jóvenes mucho mayores que yo. Empiezo a ver la droga. Empiezo a ver cómo adquirían poder y aceptación de los demás. A los 16 falsifico una contraseña, una cédula, con la cual saco un pasaporte para viajar a Venezuela porque iba a jugar un torneo internacional de rugby. Y como no quería llamar a mi papá para que me diera permiso, porque era menor de edad, lo falsifiqué, aún con ayuda de mi mamá. Y al tener ese pasaporte original, ya yo aparecía como si fuera mayor de edad. Y cuando regresé de Venezuela, empecé a trabajar en una discoteca, en la seguridad. En esta discoteca empiezo a conocer jefes del cartel de Medellín, la famosa oficina de Envigado. A mis 16 años empiezo a andar con una 9 milímetros. A los 16 años ya estaba consumiendo cocaína, heroína. A los 16 años ya estaba distribuyendo droga en las plazas, en los jibareros, en los lugares donde vendían la droga. A los 16 años ya la gente me respetaba porque tenían miedo y temor de mí. A los 16 años había tanto odio y resentimiento en mi corazón porque nunca tuve un padre a mi lado que me encendía a golpes con 4 y 5 personas al mismo tiempo y a todos los dominaba. Era como ese endemoniado gadareno que le amarraban con cadenas y la rompían, que despedazaba los grillos. Había tanto odio en mi corazón que quería destruir todo lo que estuviera frente de mí. A los 16 años empiezo a escalafonar dentro de la oficina de Envigado, trabajando con uno de los narcotraficantes más fuertes de Medellín. Y al todos ver el respeto que ellos me tenían a mí, se empezó a crear una fama alrededor de mi nombre, donde la gente cuando me veía agachaba su cabeza, donde yo pasaba la gente tenía que inclinarse. Y donde la gente temía solamente que yo alzara la voz. Empecé cada vez a consumir más droga y más alcohol. Nosotros podíamos ver a la gente de la oficina de Envigado, los narcotraficantes, con las mejores camionetas, con las mejores armas, con las mejores mujeres. Y eso queríamos. Y cada vez teníamos más y más sed de poder. Y entre más dinero conseguía, y entre más respeto conseguía, y entre más dinero tenía, me seguía levantando vacío, solo, solitario, sin importar quién estuviera a mi lado en la cama, sin importar la cantidad de dinero que tuviera conmigo. No había nada que podía saciar mi alma.
La primera razón de mi pasión es la razón de mi pasado. En el año 99 hacen la operación Milenio en Colombia. La policía, el ejército y la DEA hacen una operación que se llamó la operación Milenio. Y en ese momento yo salí huyendo de la ciudad de Medellín, porque algunos de mis jefes los mataron y a otros los extraditaron. La sentencia que había sobre mi vida era o un uniforme naranjado en los Estados Unidos o una tumba en Colombia. Porque ni una sobredosis me podía matar, porque consumía tanta heroína y tanta cocaína que nadie podía soportar las dosis que yo consumía. Pero he venido desde Colombia a decirte que cuando Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, ni aún la muerte puede tocarte, porque la mano de Dios está sobre ti. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda razón de mi pasión es la razón de mi encuentro con Él. Me voy a esconder a una finca a las afueras de la ciudad. Lo he perdido todo. Todo el dinero que había ganado. Todas las cosas que teníamos. Y me voy para Santa Marta, Colombia, a abrir una discoteca con unos italianos. Nadie sabía quién era yo en Santa Marta. Nadie se imaginaba de dónde venía. Y empezamos con Paolo Magrini, un italiano. Alquilamos una casa por un año, pagamos por adelantado con opción de compra. Y empezamos nuevamente a consumir cocaína, heroína, whisky, mujeres. Y llegó un momento donde nos habíamos gastado más de $80,000 solamente en rumba, solamente en droga, solamente en alcohol, solamente en mujeres. Y nos encontrábamos sin dinero y Paolo me dice: mira, estoy esperando que me hagan un giro, pero tengo un amigo que nos puede prestar $15,000 mientras nos llega la plata. Y yo le dije: Paolo, ¿qué estás esperando? Paolo me dice: pero tenemos que ir a una iglesia. Yo, ¿qué? Que tenemos que ir a una iglesia. Yo le dije: Paolo, estás loco. Yo no voy a ir a una iglesia y menos de evangélicos panderetas. Esos manes están más locos. Amados, yo pasaba por las iglesias con un tabaco de marihuana y echaba el humo y decía: ¡están locos! Y miren el loco predicando la palabra de Dios en las naciones de la tierra. Yo le digo: Paolo, no tenemos nada más que hacer, vamos. Porque la necesidad por el dinero, por mantener el estatus, por hacer lo que queríamos hacer, nos obligó a ir a esa iglesia. Llegamos a la iglesia, yo entro a la iglesia y empiezo a ver esas niñas tan lindas. Y yo digo: bueno, pero esta iglesia no es como yo me la imaginaba. Pastor predica, se acaba el culto, salimos afuera. Franco y Magda son los amigos de Paolo, y Magda es de Medellín, Colombia también. Y los paisas somos como los judíos, donde nos encontramos, nos hacemos amigos y nos ayudamos. Nos invitan a comer en el mejor restaurante y nos dicen: les vamos a prestar la plata, pero entonces el domingo nos vemos en la iglesia.
Y cuando salgamos de la iglesia almorzamos y les entregamos la plata. Yo le dije a Paolo, ok, está bien. Llegó el domingo y el domingo estamos en el culto. Yo veía a la gente, miraba al pastor, miraba a la pastora. Salimos del culto, nos llevan a comer al mejor restaurante y nos dicen, hemos tenido unos inconvenientes con el dinero, pero ya el miércoles no lo entregan. Entonces los esperamos en la iglesia el miércoles y el miércoles les damos el dinero. Amados, era verdad. Ellos no lo hacían a propósito, pero Dios sí lo hacía a propósito. Porque Dios te persigue con lazos de amor. Y yo llegué a la iglesia por $15,000 para poder entender que el precio más alto pagado sobre la faz de la tierra era la sangre de mi Señor Jesús en una cruz para el perdón de mis pecados y para mi vida eterna. Llegamos ese miércoles a la iglesia y nos dicen nada del dinero. Los esperamos el domingo. Y yo salí bravo de la iglesia y yo le dije a Paolo, yo no vuelvo a pisar esa iglesia nunca más. Ya nos vamos a volver pandereta de tanto ir. Viernes 20 de junio del 2002. Estoy caminando con Paolo por la avenida Tamacá, una avenida de El Rodadero en Santa Marta. Nos estamos fumando un tabaco de marihuana y vemos la policía y lo botamos en el césped. La policía llega, nos esculca, no encuentra nada y se van a ir. Pero cuando Paolo empieza a hablar, le sienten el acento italiano y se pusieron a buscar como perros sabuesos en el piso. Y encuentran el tabaco de marihuana y el policía dice, te vamos a deportar, te vamos a meter preso. Amados, solamente teníamos 60,000 pesos colombianos, que son alrededor de $30. Era lo único, después de habernos gastado en total más de $100,000. Y Paolo saca y les da 40,000 pesos, o sea $20. Y dice, no tenemos más. Cuando el policía se mete la mano al bolsillo con la plata, yo le saco el tabaco de marihuana de su bolsillo y le digo, este es el tabaco de marihuana más caro que yo me he fumado en la vida. Pero yo no sabía que iba a ser el último tabaco de marihuana que yo me iba a fumar en mi vida. Lo prendo, la policía se va. Paolo se va triste a la casa y yo me voy para donde Magda y Franco. Magda, como era paisa, me tenía una arepita con quesito, choricito, chocolate. Me lo como, se me pasa la traba y me dicen, hoy viene el pastor Jorge Arango, que era del cartel de Medellín, y a mí se me abren los ojos. Estaba condenado a 40 años en prisión en los Estados Unidos. Él era del combo de Pablo Escobar y yo sigo en silencio. En prisión conoce al Señor y el Espíritu Santo le dice, te voy a sacar de prisión para que prediques la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Este pastor estaba condenado a 40 años y no era pastor, era un narcotraficante. Había conocido del Señor en esa prisión y el gobernador de la Florida le concede el perdón. Sale de prisión y hoy va a predicar en nuestra iglesia, me dicen Magda y Franco. Yo dije, esta es la conexión para que yo vuelva al cartel de Medellín. Y el que dijo que no iba a volver a la iglesia, volvió. La segunda razón de mi pasión es la razón de mi encuentro con Jesús. Llego a la iglesia, presentan al pastor así como me presentó el apóstol Yacer, y empieza a predicar. 20 de junio del 2002 y dice, el Espíritu Santo está en este lugar.
Como hoy te digo, el Espíritu Santo está en este lugar. Y la gente empieza a caer bajo el poder de Dios. Yo veo que la gente cae al piso, que la gente empieza a llorar, que la gente empieza a temblar. Y yo no sé qué está pasando y empiezo a llorar. Y estoy ahí sentado, un poquito más atrás del medio. Y me agacho. Cuando me tocan, el pastor te está llamando. Y yo, a mí, ¿por qué? ¿Qué te está llamando el pastor? Y yo paso al frente. Y el pastor me dice: ¿tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo llorando, yo no sabía por qué estaba diciendo eso, pero yo dije que sí. Y el pastor me dice, repite conmigo: renuncio a las drogas, renuncio al narcotráfico. Cuando el pastor dice renuncio, que repitiera con él: renuncio al narcotráfico. Amado, yo me estoy escondiendo. Habían pasado 3 años de que yo había salido de Medellín por la Operación Milenio. Nadie sabía en Santa Marta que yo había pertenecido a la oficina de Envigado, al cartel de Medellín. Y yo entiendo que es el mismo Dios el que me estaba hablando. Y yo digo: yo renuncio al narcotráfico, yo renuncio a la pornografía, yo renuncio a la fornicación. Y cuando digo: y te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo pude sentir como una bola de fuego entró desde mi cabeza hasta la punta de mis pies y quemó todo mi ser, y caigo al piso bajo el poder de Dios. Cuando me levantan, el pastor me dice: así te dice el Señor, tengo un ministerio para ti, e irás a las naciones de la tierra a predicar mi palabra. Yo no sabía qué estaba pasando, pero me estaba encontrando cara a cara con Jesús, el que hace más de 2000 años entregó su vida por mí. Sin importar de que yo había sido un narcotraficante, sin importar de que yo era un pecador, sin importar de que yo había sido un adicto, Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti y por mí, para lavarnos, para purificarnos, para levantarnos, y resucitó entre los muertos, porque su amor por ti y por mí fue más fuerte que la muerte, para enviarnos a su Espíritu Santo. Salimos del culto. Yo digo: ¿qué es ministerio? Y me dice: no te preocupes, mañana te dice el pastor. Llego a la casa, hay una camioneta parqueada afuera. Abro la puerta y lo primero que escucho es: llegó Santiago, el que prende la rumba. Habían prostitutas, habían platos llenos de cocaína y marihuana. Habían llegado unos amigos de Paolo, y el que se había ido con 20,000 pesos a su casa ya tenía fajos de billetes en sus manos, y me dijo: mira, ya tenemos el dinero. Amados, mientras yo estoy teniendo un encuentro con Dios, Satanás estaba preparando todo en esa casa. Pero yo llego y le digo a Paolo: Paolo, la rumba va a durar varios días, yo voy a dormir, y apenas me levante empiezo. Y cierro la puerta con llave. Amado, yo dormía con un ojo abierto y el otro cerrado. Y ese día caí como una roca. Desde ese día pueden armar lo que sea, la parranda que sea, pueden poner lo que picós, pueden poner música a todo volumen, que yo no me despierto hasta que el Espíritu Santo no me levanta. Yo me levanto, sale humo de los ceniceros, hay todavía droga en las mesas, pero no hay nadie en la casa. Me voy a caminar la playa alrededor de las 6 de la mañana, más o menos 6:30, y miro al cielo y le digo: Dios, lo único que yo sé es que tú existes y quiero que mi vida cambie. Fue lo único que dije. Y sentí en mi corazón que tenía que irme para la iglesia. Y me fui corriendo para la iglesia a las 7 de la mañana. Un sábado. Pero ese día había un culto de guerra y oración en la iglesia. Y entro a la iglesia.
El pastor termina de predicar y me lleva a su oficina y me dice: ¿qué te pasó? Y yo le cuento la experiencia y cómo Dios me había tocado. Y él me dijo: tu conversión es genuina. Quiero que sepas, desde que el primer día que entraste por esa puerta, yo le dije: Señor, regálame ese joven para el ministerio. Y quiero que sepas que tenemos más de 3 semanas orando por ti, porque aún gente que no te conoce ha estado orando por ti. Porque mi mamá, aunque era católica, apostólica y romana, también estaba orando por mí. Cojo el teléfono, llamo a mi mamá: mamá, soy cristiano, conocí a Jesús. Y mi mamá me dice: ¿cómo se te ocurre? Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Amado, me entró una ira santa en ese momento y yo le dije: ¿cómo se te ocurre a ti decirme eso? Cuando llegaba a las 4 de la mañana con una pistola 9 milímetros al cinto, la nariz untada de cocaína, y no me decías nada. Y ahora te estoy diciendo: encontré a Jesús y me dices algo. Y mi mamá me dice: mi hijo, no, tranquilo, siga buscando de Jesús. Amado, les voy a contar algo. Me empiezo a discipular, evangelismo explosivo, guerra y oración. Y Paolo nada más me miraba y me decía: vos sos un hipócrita como esos pastores. Vos quién sabe qué es lo que estás haciendo. Y yo empiezo a sentir esa carga de llegar a esa casa, la droga, todo. Amados, desde el 20 de junio del 2002, su servidor nunca más volvió a consumir ni droga, ni alcohol, ni cigarrillo, ni volvió a fornicar. Magda y Franco se reúnen conmigo y me dicen: mira, Dios nos ha hablado para que te vayas a vivir con Pepe. Pepe era el papá de Franco. Les voy a hablar un poquito de Franco. Pepe fue uno de los mayores lavadores de dinero de la época de la bonanza, época de la marimba en Colombia, cuando lo que más se exportaba de Colombia era la marihuana. Ellos fueron dueños de la mitad de una ciudad y poco a poco lo perdieron todo y llegaron a los caminos del Señor. Ellos tomaban un avión para ir a mercar a Estados Unidos y se regresaban en la tarde. Iban a hacer las compras a otro país. Y yo llego donde Pepe y empiezo mi discipulado, empiezo mi servicio al Señor. Y llega Franco un día y me dice: Santi, necesito hablar contigo de un negocio. Y a mí me gusta el negocio. Yo dije: bueno, dime. Voy a mandar una lancha con 2 toneladas de cocaína desde Punta Gallina, La Guajira, hasta Puerto Rico. Y la única persona en la que yo confío eres tú. Si te vas en esa lancha cuidando esa mercancía, yo te doy $30,000. De ahí sacas el diezmo, le mandas a tu mamá y te sostienes. Amado, hay narcocristianos. Yo vengo de Medellín, Colombia, donde íbamos a misa de María Auxiliadora a orar por las balas, porque la famosa Virgen de los Sicarios sí existe. Donde íbamos y al Padre se le daba la liga, se le daba un dinero para que pudiéramos coronar, para que se perdonaran nuestros pecados. Donde íbamos con las pistolas y las poníamos al frente de Semiramis y decíamos: Virgen, que no fallemos cuando nos toque disparar. Y a mí me están proponiendo que vaya a llevar una lancha. Y yo dije: no, en la iglesia cristiana también se puede hacer. Hágale. Yo me voy en esa lancha. Llega de Puerto Rico. En esa época el tío era el narcotraficante más fuerte y era quien estaba organizando la vuelta. Llega uno de los sobrinos, o sea, uno de los trabajadores de él,
de Puerto Rico. Amados, el capitán de la lancha venía de República Dominicana. Otra persona de Barranquilla, me los presentan, abren la carta de navegación, esto, tan. Yo me voy para la iglesia, sigo mi discipulado, sigo buscando del Señor. Pero el de Barranquilla tuvo un problema con alguien, le sacó una pistola en el apartamento y hubo un problema ahí. Cuando yo llego de la iglesia con mi Biblia y mi manual de evangelismo explosivo y abro la puerta del apartamento, más de 5 armas sobre mí, antinarcóticos de Colombia. Yo levanto mis manos con la Biblia y digo, yo soy de la CIA, yo soy de la CIA, porque yo me congregaba en Centro Internacional de Alabanza. Amados, ustedes se ríen ahora, pero yo tenía 5 pistolas en la cabeza. Y la fiscal se levanta diciendo, ¿cómo? Una operación encubierta, nos la embarramos. Y yo digo, no, yo soy de Centro Internacional de Alabanza, de una iglesia que se llama CIA. Siéntese ahí, me dijo la fiscal. Amados, es la vida real. Como dice en la televisión, pasan las películas, pasan la vida real. Me sientan, ven mi Biblia, ven mi libro, mi manual de evangelismo explosivo. Yo les digo, yo vivo con el señor Pepe, alquilamos estos cuartos acá. Como el Rodadero es un lugar turístico como Punta Cana, allá se usa eso. No sabemos quiénes son, solo se lo alquilamos. Pero eso fue pura malicia indígena. Yo estaba muerto del susto y un milagro de Dios ocurre. Se los llevan a ellos y me dejan a mí y a Pepe. Por obligación, la policía de Colombia me tenía que llevar a investigación, pero me dejaron en ese apartamento. Yo llamo a Franco y le digo, cayó antinarcóticos, y Franco me dice, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. ¿Cómo le parece? Me cuelga el teléfono. Llega a la casa. Cuéntame qué pasó, le cuento todo. Me dice, ponte a orar que eso lo solucionamos. Él sale a los 2 minutos, yo caigo de rodillas al piso y yo digo, Señor, en mi vida vuelvo a ser un torcido, Señor. En mi vida vuelvo a trabajar en esto, en mi vida vuelvo a hacer nada de estas cosas. Hoy entiendo que tú quieres que yo salga de esto al 100%. Esa noche tengo un sueño donde escucho la voz de Dios que me dice, vete para Canaán, una ciudad de refugio. Y yo me levanto, voy donde el pastor y le digo, mira pastor, Dios, ayer tuve un sueño, yo me voy para Canaán. Y el pastor me dice, hijo, tú ya tienes 4 meses sin consumir droga, ni alcohol, ni cigarrillo, tú no tienes nada que hacer allá, estás siendo formado para ser parte del equipo ministerial, no tienes que hacer nada allá. Y yo le dije, Dios me habló. Y él me dijo, pero no tienes nada que hacer allá. Y yo, Dios me habló. Y él me dijo, si Dios te habló, vete. Pero él estaba molesto porque él estaba viendo un hijo, pero Dios me estaba mandando a otro lugar. Franco llega y me dice, bueno, listo, la lancha sale el domingo. Ellos salieron de prisión, no pasó nada. Yo le dije, Franco, mira, yo estoy con Franco y Magda. Le digo, mira Franco, yo no voy a hacer ni un solo torcido más en mi vida. Y Magda le dijo, mi hijo, no podemos ser piedra de tropiezo en la vida de Santiago, porque él tiene un propósito con el Señor. Y Franco me dijo, bueno, mi hijo, hágale. Yo me fui para Canaán. Les cuento que tiempo después me cuenta Franco que él se tuvo que ir en esa lancha porque no había quien más llevar. La lancha tenía que llegar a un lugar, pero se tuvieron que desviar y llegaron a otro. Entonces, ya estando en Puerto Rico, Franco se baja de la lancha
y va a llamar. Y cuando van en las camionetas a recoger la droga, ya están los helicópteros de la DEA y la gente estaba presa. Si yo hubiera ido en esa lancha, yo no me podía bajar de la lancha porque ese era el compromiso. Si yo hubiera ido, yo hubiera estado en una prisión en los Estados Unidos por haber sido encontrado con 2 toneladas de cocaína. Dios me estaba librando nuevamente de una prisión en los Estados Unidos. Yo me voy para Canaán y empiezo mi formación y sigo metido con el Señor. Mi mamá va a hacerme la visita. Evangelizo a mi mamá. Mi mamá dice: recuperé a mi hijo. Porque Dios siempre escucha la oración de una madre, aunque esté equivocada en otra religión. Porque nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con el Dios vivo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Mi mamá se bautiza, ayuda a que me bautice el pastor. Mi mamá hoy en día es la líder del grupo de mujeres de uno de los más fuertes de mi iglesia en Barranquilla, a la iglesia donde yo asisto. Y Dios me manda para Barranquilla. Te hablé de 3 razones de mi pasión. La primera, la razón de mi pasado. La segunda, la razón de mi encuentro con Él. Y la tercera, la razón de ser enviado. Versículo 18. Al entrar Él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo me quería ir con Jesús. Yo quería estar en el cielo. Porque cuando te das cuenta de que Jesús no es una religión, cuando te das cuenta que de tal manera te amó Dios. Ese versículo se lo sabe todo el mundo. Pero si supiera aunque sea el 10% de la profundidad, de la anchura, de la longitud, del significado, de tal manera te amó Dios, que entregó a lo que más amaba, a lo más precioso, a lo más glorioso. No entregó un querubín o un serafín, no entregó un animal o un hombre, entregó a Jesús su Hijo, para que al morir en una cruz tus pecados y mis pecados fueran lavados con su sangre. Se hizo llagar en su costado para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Y la muerte no le pudo sostener, porque su amor por ti y por mí era más fuerte que la muerte. Y resucitó entre los muertos al tercer día y envió a su Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos entender en esta noche que somos los hijos de Dios y que el poder y la unción del Espíritu Santo mora en nosotros para conquistar República Dominicana, para conquistar las naciones de la tierra, para decir: vive Jesús. Aquel pedazo de basura que era Santiago Castro, adicto a las drogas, al alcohol, a la fornicación,
Ese pedazo de basura, Dios lo sacó del basurero, hizo una joya preciosa. Pues dice en su palabra que yo soy su especial tesoro. Y si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, si Él es el dueño del oro y de la plata, su especial tesoro es lo más valioso. Y he venido en esta noche a decirte, tú eres lo más valioso que tiene Dios. Por eso Él te dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Por eso Él en esta noche te dice, tú eres lo más hermoso, lo más valioso que yo tengo. Si no escatimé entregarte la vida de mi hijo, ¿cómo no te voy a dar con Él todas las cosas? Yo no sé a quién he venido a hablarle en esta noche, pero yo creo que esta es la iglesia que va a ser el epicentro del avivamiento más grande de República Dominicana. Si Dios se tomó la tarea de formar un hombre como el apóstol Yacer Rivas, sabio, entendido, una unción poderosa. Y tal vez tú no lo entiendes porque está en la casa de Él. Pero en las naciones admiran al apóstol Yacer. En las naciones lo quieren tener. Quieren tener la sabiduría, quieren tener la unción que Dios le ha dado. ¿Sabes por qué están estas banderas? No son decoración, es un acto profético que de República Dominicana irá al avivamiento a las naciones de la tierra. Dios no formó un general para tener una guardería. Dios formó un general del ejército de Dios para levantar generales, para levantar un ejército poderoso que diga en Santiago de los Caballeros, Cristo vive, es verdad, es real. He venido en esta noche a decirte, tu propósito no es calentar una silla. Tu propósito es ir a tu casa y a los tuyos y decirles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Porque los aplausos no son para un evangelista, no son para un pastor, son para el Rey de Reyes y Señor de señores, de quien es la gloria y la honra. Jesús me envió a contarle a los míos. El que un día era temido, el que un día era odiado, el que un día era rechazado, hoy es amado, valorado y honrado. No por quien soy yo, por quien vive en mí. Pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amados, no es mi palabra, es su palabra. No es mi presencia, es su presencia. Y he venido en esta noche a decirte, preciosa iglesia de Dios, esta es la noche de tu milagro. Esta es la noche de tu bendición. Esta es la noche que Dios ha hecho para ti. Es tiempo de que despiertes, iglesia. Es tiempo de que traigas a los tuyos a la casa de Dios. Es tiempo de que le hables a tus compañeros de trabajo. Es tiempo de que le hables a tus compañeros de universidad. Es tiempo de que salgas a las calles de Santiago a decir que el Rey de Reyes y Señor de señores está vivo.